Cirujano especialista en medicina deportiva de la Selección Colombia de Fútbol Mayores, Carlos Ulloa, acerca de las lesiones frecuentes en los futbolistas y la adecuada rehabilitación de estas. Además, recomendaciones para no caer en errores que llevan a traumatismos en deportistas aficionados. Bueno, médico, bienvenido. Vale, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, ya usted tiene una carrera importante con la Selección Colombia, muchos lo hemos visto con nuestro seleccionado de mayores, aproximadamente que unos 7, 8 años. Entre 7 y 8 años ya llevamos al frente de la selección. ¿Cómo le ha ido con estas lesiones precisamente que usted le ha tocado de ver de todo médico y sobre todo una que es muy recordada por todos, recordada por todo el mundo, que es la de Falcao? Sí, realmente pues durante este periodo hemos visto muchísimas lesiones. Afortunadamente cada vez la vemos en menor cantidad, pero muchas veces las vemos bastante graves. Tratamos de manejar de manera integral al deportista, estar muy pendiente de él, de sus cuidados, de llevar a la cancha prevención para poder así disminuir la incidencia de estas lesiones. Bueno, para la gente que de pronto no tiene mucho conocimiento acerca de estas lesiones, traumatismos, expliquemos básicamente qué son las lesiones deportivas, cómo se dan. Bueno, las lesiones deportivas engloban un tema muy grande, pero realmente las podemos clasificar en dos temas muy generales, las cuales son traumáticas y no traumáticas. Las traumáticas son las que son producto de algún golpe o de algún choque entre dos jugadores o que son con el mismo campo de juego. Y las no traumáticas son las lesiones que se producen por sobreuso, por sobreesfuerzo o por sobrecarga durante el entrenamiento, durante la misma competencia. La que le pasó a Falcao fue que traumática. Fue por trauma, lastimosamente a él lo golpeó por detrás un jugador y tuvo una ruptura del ligamento cruzado. Bueno, mucha gente, y eso lo escuchamos, ligamento cruzado, la rótula en la rodilla. ¿Cuáles son esas lesiones y qué significa precisamente esos términos? Bueno, las lesiones las denominamos dependiendo del lugar donde sean producidas. Entonces, tendinitis es de tendones, luxaciones son de articulaciones, desgarros son musculares y los esguinces también son de articulaciones, pero hacen referencia a los ligamentos. Entonces, dependiendo del lugar donde se localicen, es el término que uno va a utilizar. La gravedad también uno la establece en leves, moderadas y severas. En algunos casos se evalúan o se clasifican por números, desde el 1 hasta el 5, desde el 1 hasta el 3, desde el 1 hasta el 8, dependiendo de la clasificación que utilicemos, se les ponen también letras, pero casi siempre todas lo que hacen es tratar de diferenciar cuáles son leves, cuáles moderadas y cuáles tienen una implicación mucho mayor en el compromiso de la cantidad de tejido involucrado en el daño de la lesión. Bueno, y precisamente cada daño, cada lesión tiene su tiempo de recuperación, cada una claramente es distinta, pero ¿cuál podría ser la de menor y la de mayor recuperación? Bueno, las lesiones de menor grado de recuperación o las que se recuperan muchísimo más rápido obviamente son las leves y pueden ser simplemente fatigas musculares, ¿Qué es una fatiga muscular, médico? La fatiga muscular es cuando el músculo empieza a presentar dolor posterior al haber realizado una actividad física muy intensa. Cuando realizamos una actividad física fuerte, un esfuerzo muy grande, presentamos dolores. Estos son dolores musculares que los clasificamos como dolores musculares tardíos, que se presentan al finalizar la actividad deportiva o al otro día. Entonces pensamos que nos hemos desgarrado, que hemos tenido alguna lesión grande, pero realmente lo que es un dolor muscular que con el reposo de 1 o 2 días va a mejorar. Pero en el caso que no haya mejorado el dolor en las primeras 48 o 72 horas, realmente hay que mirar si realmente lo que tuvo fue una lesión mucho más grande, mucho más grave que una simple fatiga muscular. Ya, eso en cuanto a un corto plazo de recuperación y a largo plazo. A largo plazo, las lesiones más complejas de recuperar son las rupturas del tendón de Aquiles, que es el tendón que queda en la parte posterior del pie, y las lesiones de los ligamentos de la rodilla. Son lesiones que tardan aproximadamente entre 6 y 8 meses en cicatrizar. Bueno, es que es bien delicado. Son largas, cada vez las cirugías son menos complejas, cada vez se domina mucho más el arte de la cirugía, cada vez están más claros los procesos de recuperación, cómo deben ser. Entonces ya más o menos está establecido cómo es cada proceso de recuperación. Obviamente entre una persona y otra puede demorar o ser un poco más rápido, un poco más lento. Incluso en el caso de Santa Fe nosotros tuvimos jugadores que han salido con 4 meses y medio, 5 meses de una lesión de un cruzado.
pero también tenemos casos de jugadores que se han demorado 7 u 8 meses. Cada jugador es un mundo distinto en su proceso de recuperación. Igual en el fútbol siempre tienen la parte médica que se está al tanto, está pendiente, pero ¿qué sucede cuando un futbolista aficionado tiene una lesión y no tiene el mismo tratamiento, si no se cuida de manera pues adecuada, no tiene una rehabilitación en sus tiempos que deben ser? Pues, ¿qué sucede con esta lesión? ¿Qué podría pasar? Lo primero que tenemos que tener en cuenta con los deportistas aficionados es que deberían hacer trabajos de prevención. Son cosas muy sencillas para hacer ellos antes de cada entrenamiento o antes de cada partido, que es calentar bien y estirar bien. Con esas dos cosas van a mejorar muchísimo o van a disminuir la probabilidad de presentar alguna lesión, sobre todo de tipo muscular. Y cuando realizan programas de fortalecimiento de sus articulaciones, de sus músculos, programas de propiocepción, que es hacer como equilibrio en algunas de las articulaciones, van a disminuir la probabilidad de tener lesión. Entonces, si los deportistas aficionados no solamente llegaran al campo de juego directo a jugar, sino hicieran unos ejercicios previos a la práctica deportiva, muy probablemente disminuiríamos toda esa cantidad de lesiones que se presentan en estos deportistas. Una vez se presenta la lesión, lo primero que hay que hacer es un buen diagnóstico, para así poder establecer qué es lo que está sucediendo y poder determinar cuál es un programa real de rehabilitación que necesita esta persona para poderlo ejecutar en un tiempo corto y poder reintegrarse nuevamente a sus actividades de una manera pronta y segura. Bueno, yo quisiera, médico, que nos contara rápidamente algunas de esas anécdotas en su experiencia en la medicina deportiva con jugadores. De pronto porque esto no solamente afecta a la parte física, sino también mental. La parte psicológica de un futbolista influye mucho. Pero entonces, esas anécdotas que tiene usted, cuéntenos un poco, con James, con Cuadrado, Falcao. Bueno, una de las experiencias dolorosas ha sido la lesión de Falcao en enero, previo al Mundial. Faltaban 5 meses para hacer la convocatoria oficial, sabíamos que iba a ser muy difícil que llegara, efectivamente no llegó. Muchas veces se especuló que hicimos procesos acelerados de recuperación en él para poderlo tener a punto para el Mundial. Sí, eso pero lo escuchábamos. Todo eso es falso. Nosotros llevamos siempre los procesos de recuperación con él a tiempo, inclusive fueron un poco más demorados de lo normal. Él llegó a salir realmente al campo hasta el mes 7 de la recuperación. Sí. Entonces con él nunca se presentó una aceleración de su proceso, pero sí fue un proceso doloroso porque toda Colombia estaba presente y estaba muy atenta a lo que estuviera sucediendo con el jugador, y realmente para nosotros tomar la decisión no fue difícil porque sabíamos que no estaba a punto, pero sí fue un momento doloroso ya que era un jugador bastante importante anímicamente para el grupo, iba a ser también un compromiso grande, pero afortunadamente durante el Mundial, digamos que no es que no haya hecho falta su presencia, pero sí el resto de jugadores lograron ocupar esos espacios. Sí, por suerte se despertó ese James goleador que se llevó también ese botín. Bueno, para ese Mundial también tuvimos una lesión bastante dura para nosotros, aun cuando era una lesión leve, porque era simplemente el esguince de un ligamento en la rodilla, que normalmente se demoran entre 3 o 4 semanas en recuperar, pero sucedió el día del último entrenamiento antes de viajar a Brasil, que fue con Aldoleado Ramírez, y tenerle que decir a él, mira, hoy a un día de estar en Brasil, te toca irte para la casa y no ir al Mundial, fue muy duro. Muy duro, claro. Y para todo el grupo también pues fue un momento duro y difícil despedirlo y decirle que no se podía. Claro, y todos recordamos ese momento donde salieron ellos dos precisamente con el profe Peckerman, donde decían que ya no podían estar. Sí, muy difícil. Otra lesión que nos fue, no sé si la recuerda la gente, fue en la Copa América de Argentina en el 2011, sí, cuando David Ospina choca con Rodallega en un entrenamiento, se parten los huesos propios de la nariz, nos toca llevarlo ese mismo día a cirugía, y también lastimosamente toca decirle qué pena, pero en este torneo no vas a poder estar. Es duro, es bien difícil. Lo más duro no es rehabilitarlos, lo más duro es tenerles que decir que no van a poder competir en cierto tiempo. Claro, porque finalmente para eso se preparan, ¿no? Para ese tiempo, y es una ilusión muy grande que tienen ellos en todo momento. Ellos siempre quieren estar, ellos siempre quieren jugar. Cuando habla uno mucho con las esposas de ellos antes de una convocatoria, ellas dicen que ellos están siempre muy
muy ansiosos de que llegue esa convocatoria, de poder participar, de verse con sus amigos, de estar con la selección. Y es que es el sueño de todo futbolista en cualquier país. Y es una familia y para ellos es súper gratificante llegar a ese grupo. Bueno, médico, y una pregunta, ¿estas lesiones podrían, alguna de ellas cuando es grave, si es mal tratada, si de pronto no se lleva a cabo los procedimientos adecuados, podría derivar en alguna discapacidad con el tiempo? Bueno, normalmente no sucede eso. Casi siempre lo que pasa cuando los procesos de rehabilitación no se hacen de forma adecuada es que se prolongan más tiempo de lo normal. Muchas veces cuando lastimosamente no se hacen diagnósticos adecuados o se demora mucho tiempo en establecer un diagnóstico acertado, la recuperación obviamente se va a demorar un tiempo más. Y esto en la parte profesional, se lo digo sobre todo en la parte de los aficionados, ¿por qué? Porque yo a veces escucho a compañeros, a gente adulta que dice, no, es que yo me acuerdo cuando jugaba pero nunca más lo pude volver a hacer porque tuve un problema en los ligamentos. Estuve un problema en los meniscos, entonces uno dice, pero ¿qué pasó con esa rehabilitación? Claro, el problema es que muchas veces no se hacen los diagnósticos adecuados y no se pueden ejecutar los trabajos de recuperación adecuados o se hacen de manera muy tardía y esto retrasa o simplemente la persona ya después de haber intentado hacer un trabajo de recuperación y no haberlo logrado simplemente dice ya, hasta aquí llegué y ya no quiero volver a jugar. Claro, pero muy probablemente si lográramos establecer un buen trabajo de recuperación, unas buenas o adecuadas formas de recuperar, lograríamos volver a que casi todos pudieran volver a practicar su deporte favorito. Obviamente hay algunos tipos de lesiones que van a llevar a restringir este deporte o algunos deportes, deportes de impacto, deportes de salto. Pero la idea es que todo el mundo practique actividad física. Es importante para la vida, es importante para poder mantenerse sano, es importante para el bienestar, para la salud no solo física, sino también mental, para poder llegar a una adultez mayor y a una tercera edad con una calidad de vida adecuada. Claro, que es lo que yo creo que buscaríamos todos cuando pasamos cada proceso en este ciclo de la vida. Yo quiero que nos cuente rápidamente, médico, del Centro Médico Deportivo MED. Aquí usted ya tiene un tiempo con este centro médico, ahora estamos viendo algunas de esas imágenes con los deportistas, los futbolistas, acá los estamos viendo que se van a rehabilitar. ¿Qué se hace precisamente acá? Bueno, nosotros en el centro llevamos 13 años trabajando de forma continua con los deportistas, especialmente los de Bogotá, ya que nuestro centro está ubicado en la ciudad de Bogotá. Y lo que hacemos es abrirle las puertas a todos estos deportistas, tanto aficionados como profesionales, que quieren llegar a hacer un trabajo de recuperación similar a lo que realizan los deportistas de alto rendimiento. Nosotros utilizamos las mismas técnicas y las mismas máquinas y todos los mismos equipos que utilizamos tanto para Santa Fe como para otros equipos profesionales que nosotros les ayudamos a hacer su recuperación. Lo mismo para los tenistas de Colsánita, los tenistas de la Federación de Fútbol, los nadadores de la Liga de Natación de Bogotá. A todos ellos nosotros los recuperamos ahí y les hacemos tratamientos muy adecuados para poder lograr una buena y pronta recuperación de sus lesiones. Bueno, pues ahí estamos viendo esas imágenes que realmente son importantes tener la precaución primero de ojalá no caer en estos errores o si se cae en una lesión que es muy frecuente, pues tener una rehabilitación adecuada. Le agradecemos mucho, médico, por habernos acompañado hoy aquí en Ojo al Deporte y a la Salud. Muchísimas gracias, muy amables.